todos y sean bienvenidos a este nuevo episodio de su programa del quehacer universitario Sensor UABC. El día de hoy hablaremos sobre un tema que es muy importante para nosotros. Así es, les estaremos hablando sobre el Día de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre. Así es, amigos, así que ya lo saben, continúen con nosotros porque en los próximos 30 minutos vamos a aprender juntos más sobre nuestros derechos. Les recuerdo que yo soy Victoria Ortega. Yo soy Ite Rodríguez. Yo soy Brian Gabriel. Y esto es Sensor UABC, temporada 16. ¡Comenzamos! El trastorno del espectro autista, o TEA por sus siglas, es un trastorno neurobiológico del desarrollo, ya que se manifiesta durante los primeros 3 años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital. El autismo se caracteriza principalmente por 2 aspectos: la deficiencia de habilidades para la comunicación y la interacción social y la presencia de patrones restrictivos y repetitivos en acciones y actividades. Estos aspectos comprenden de una manera más específica como la falta de atención por otros niños, no expresar sus intereses abiertamente, ausencia de juego simbólico, como es no jugar a ser policías o a las atrapadas, no se puede establecer contacto visual con los demás y presentan hipersensibilidad en alguno de sus sentidos, entre otros. Las cifras de autismo en México son considerables, pues un estudio realizado en 2016 estipula que 1 de cada 115 niños son autistas, dando como resultado más de 400,000 casos. En una rama del espectro autista se encuentra el trastorno de Asperger, en donde la persona presenta dificultades en la comunicación e interacción con los demás. A diferencia del autismo elevado, no presenta ninguna deficiencia cognitiva. En cuanto a estadística, este es el trastorno más común del espectro autista. Sin embargo, aún sigue siendo una condición desconocida para la mayoría de las personas. Por ello, nos dimos a la tarea de buscar un testimonio que nos hable más acerca del trastorno de Asperger desde su perspectiva. Bueno, pues hola, me llamo Jesús, estoy actualmente estudiando una carrera de psicología, voy a pasar a 4º semestre. Mi estadía en UAS realmente ha sido muy acogedora, realmente me he sentido muy a gusto, no he tenido ningún problema con mis compañeros, con algunas complicaciones en un principio probablemente, pero he podido adaptarme bastante bien, he podido hacer amigos, he podido acoplarme, divertirme, así creo que he podido estar 100% a gusto, realmente no siento como si hubiera algún problema. Pues como sabrán, pues yo tengo síndrome de Asperger. Este es un trastorno del espectro autista, el cual causa que yo tenga complicaciones para socializar y para entender algunas normas sociales. Actualmente de grande no he tenido tantas complicaciones gracias a que de pequeño pues recibí terapias a tiempo y pues eso ha hecho que mi adaptación a la sociedad pues haya sido más amena, pero igual manera al ser un trastorno pues no es algo que no tiene cura realmente, pero sí he podido adaptarme a vivir con ello y realmente poder entablar conversaciones realmente es algo que se me complica mucho, sobre todo cuando iba entrenando a la universidad, porque eran nuevas personas, eran nuevas normas sociales, había un montón de personas que no conocía, que si un profe está explicando, tiene algún tipo de explica de una manera que a lo mejor yo no entienda, o a lo mejor use algún tipo de modismo o algún tipo de sarcasmo, sobre todo es lo que me llega a afectar más. Es probable que yo no lo entienda o que me tome algo en serio, que me sienta mal. A lo mejor una persona que no tenga este apoyo pues no podría adaptarse de una manera que yo lo he hecho, y es por eso que es muy importante quitar el tabú. O sea, realmente el Asperger pasa muy desapercibido porque realmente las personas siempre quieren ver como un síntoma fisiológico, quieren ver para poder creerlo. Es un síndrome que, aunque no lo parezca, nos afecta bastante. Desde pequeño han tenido muchas expectativas de mí por este tipo de
videos o noticias que hablan sobre famosos que tienen Asperger y nos hacen ver como muy en alto, y es por ello que tanto los tabús negativos como los tabús positivos pues se vayan eliminando y simplemente se trate de apoyar lo mejor posible a las personas con Asperger. A través del desarrollo de distintos proyectos se ha logrado ampliar el estudio del autismo. Un ejemplo es el proyecto llevado a cabo por el maestro José Jaime Esqueda, de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, quien desarrolló un prototipo que por medio de señales encefalográficas realiza estudios en los pacientes diagnosticados con este trastorno, con el objetivo de establecer criterios para mejorar la enseñanza en estas personas. En esta ocasión conoceremos acerca de CAPI, Centro de Atención Psicológica Infantil, anteriormente conocido como CANDI, Centro de Atención a Niños con Problemas de Dislexia y Aprendizaje. ¿De dónde surge CANDI? Este proyecto surgió en el año 2000 como una inquietud del maestro José de Jesús Sánchez de tener un programa que permite evaluar a personas con problemas de dislexia y aprendizaje. Lo que hace el Centro de Atención Psicológica Infantil es brindar ayuda psicológica a niños de entre 6 a 12 años. Lo que hace el centro es brindarles como herramientas para que mejoren eso, tanto a los niños como a los papás, que lleven un proceso continuo, que de preferencia no falten a las sesiones y que no solo se trate de venir aquí, sino que en casa se refuerce lo que se trabaja aquí, ¿no? Tener dificultades, ¿no? Y en aquellas que tienen fortalezas que se pueden usar como medios para ayudarles con las otras en las que tienen más problemas. En la evaluación pues solo se trata de limitarse a evaluar, ¿no? A aplicar los instrumentos necesarios que requiere el niño para cierta evaluación, ya sea a nivel intelectual, su percepción, etcétera. Y hay otro tipo de actividades que ya serían más como en la terapia del lenguaje o las cuestiones del aprendizaje. Por ejemplo, uno llamado Brain Gym, que consiste como en hacer ejercicios físicos que ayuden a mejorar sus habilidades cognitivas, por ejemplo, la memoria. Hay ciertos ejercicios muy específicos para tal acción, pero igual que se pueden emplear para otras áreas, como la percepción, incluso la vista y el oído. Algunos jugamos con los niños de manera para que haya una confianza mutua entre ambos participantes. Muchos niños quizás pueden llegar a enfadarse de venir aquí o estar aquí una hora o solo estar haciendo ejercicios que probablemente a veces no les gusten. Por lo tanto, se trata de hacer una confianza con él para que el niño se sienta motivado y continúe aprendiendo. Los niños que suelen venir aquí muchas veces son referidos de las escuelas o por los mismos papás que ven que los niños presentan alguna dificultad para el habla, para gesticular alguna palabra, que ven o perciben que el niño aprende más lento que a comparación de otros niños. Las supervisoras serían Nora Carmina, que es la encargada de CAPI actualmente. Los que nos encargamos de darles el servicio a los niños seríamos los propios estudiantes de psicología. Normalmente son practicantes o son los que hacen su servicio profesional, ¿no? Pues se viene solo una vez a la semana o dependiendo del caso, incluso se puede venir cada 15 días. CAPI se encuentra ubicado en las instalaciones de Kumai UABC y cuenta con un horario de atención de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Cada sesión tiene un costo de 50 pesos. Para más información puedes acudir al edificio de Kumai o llamar al siguiente número telefónico.
En esta ocasión entrevistamos a algunos estudiantes de primer semestre para conocer cuál fue su experiencia a lo largo de su primer periodo como universitarios. Mi nombre es Cristian, estudio Ciencias de la Comunicación. Yo soy Gustavo Rivera, pertenezco a la Facultad de Humanidades. Hola, soy Jesús Heredia y voy en Ingeniería Industrial. Mi nombre es Jacqueline Jiménez, ahorita estoy cursando la licenciatura o la carrera en Actividad Física y Deporte y este primer semestre ha sido una experiencia pues muy emocionante, divertida, intrigante, pero pues la verdad ha sido un buen inicio a la universidad. Uno de mis primeros retos fue cambiar mi método de aprendizaje y de conocimiento. Todo el tiempo eran fórmulas o eran materias muy rígidas y dentro de la carrera me enseñaron a pensar de manera diferente y siempre formar mi criterio en base a lo que iba aprendiendo durante el semestre. Aprendí nuevas cosas y conocí a nuevos compañeros que tal vez me acompañen en lo largo de mi carrera. Pues sinceramente yo ya tenía expectativas de que la carrera al inicio iba a ser un poco teórica, mucho leer. Sinceramente yo no estoy acostumbrado a hacer análisis, a hacer ese tipo de trabajos. Sin embargo, hubieron profesores que sinceramente tuvieron un papel excelente, interpretaron bastante bien la materia y lo tuvieron perfectamente estructurado, sinceramente. La forma en la que evalúan los profesores ya es muy distinto a secundaria o primaria, así que con que le caigas bien y hagas todo lo que te pidan, pues punto a favor. Porque este primer semestre pues cumplieron con todas mis expectativas y las superaron. Una de las cosas malas que tiene mi carrera sería el tiempo que te consume, porque a pesar de que no es una carrera difícil, entre comillas, consume mucho tiempo y son materias que te consumen mucho pensamiento y mucha desgaste psicológico, por así decirlo. Leer artículos, creo que es algo de lo que más se me complicó porque se me hace muy tedioso. No tengo el hábito de leer ni pues sí, de analizar. Si les tengo que dar un consejo a los muchachos que vayan a entrar, es que sean pacientes. Yo como soy de primer semestre, pues sí, es un poco difícil pasar por todas estas etapas, porque yo ya quiero empezar en este ámbito pues, de medios audiovisuales y así. Yo creo que la mayoría también es de lo que más le interesa en esta carrera. Y pues nada más que sean pacientes y pues llegará el momento en el que todo va a pasar de ser teórico a ser totalmente práctico. Pero después de eso, pues que se la pasen bien, que le echen ganas, porque después los ordinarios y los extra pues están cañones, pero pues ánimo y cualquier cosa que se propongan lo podrán alcanzar. No se rindan, estudien y háganse responsables de sus acciones y... Sin duda alguna, no es una etapa sencilla por la cual cursar, pero siempre hay que darle el máximo de nosotros y cumplir con nuestros propósitos. El 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, ya que en esta misma fecha, pero de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este documento se muestran todos los derechos inherentes que tenemos como seres humanos sin distinción alguna. Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, es de suma importancia para todas las naciones los derechos humanos. Es por medio del respeto hacia la dignidad de otros que podemos llegar a la justicia y paz en el mundo. Esta declaración fue tan importante que países en todo el mundo la integraron a su constitución para proteger a su ciudadanía. Les recuerdo, este es Sensor UABC, continuamos. En el Museo Comunitario de Tecate contamos con 3 áreas de exposición. Prehistoria, época de ranchos y contemporánea, abiertas al público de miércoles a domingo. En la exposición de Prehistoria podrás encontrar un mural donde se ilustran las diversas actividades cotidianas que realizaban los nativos de la región.
conocidos como indígenas Kumeyaay, así como estatuas que lo ejemplifican, pantallas interactivas que explican su forma de vida y objetos que utilizaban diariamente. En esta exhibición también puedes encontrar expuestas en vitrinas las artes nativas elaboradas por ellos mismos, así como cerámica yumana. La segunda exposición permanente es denominada como Época de Ranchos, donde podrás encontrar y apreciar piezas que datan de los siglos XIX y XX, artículos auténticos del hogar y de la industria que se utilizaban en esas épocas. Por último, podrás encontrar la exposición de la época contemporánea. En el primer nivel se presentan herramientas que eran utilizadas en la industria ferrocarrilera. Boletos de pasaje auténticos y algunas piezas de antiguos ferrocarriles. En el segundo nivel se muestra una exposición de Rancho La Puerta, fundado por Edmund y Deborah Shikley en 1940, reconocido como un destino de fitness y spa por excelencia. En la exposición podrás encontrar en pantallas una pequeña muestra de las actividades realizadas en este hotel, tales como yoga, acondicionamiento físico y meditación. El carbón es un mineral de origen orgánico. Existen varios tipos que se clasifican principalmente en dos clases, vegetal y mineral. El carbón vegetal es un combustible renovable y ecológico que a menudo se utiliza para la preparación de algunos alimentos. Por otro lado, el carbón mineral es el que se utilizó en la revolución industrial para alimentar máquinas de vapor y que aún se sigue utilizando en las plantas de electricidad. Esta ha sido la principal fuente de contaminación. Tan solo en el 2017, el consumo de carbón en todo el mundo fue de 184.000 kilogramos o 5.8 toneladas por segundo. Hace alrededor de 300 billones de años, cuando en la Tierra existía un solo continente llamado Pangea, nuestro planeta estaba cubierto por billones de árboles que crecían, envejecían y morían. La forma de estos árboles era muy distinta a los árboles que existen hoy. Alcanzaban alturas de hasta 50 metros y podían llegar a ser tan delgados como un lápiz. Sus raíces eran demasiado cortas y su corteza era difícil de ser digerida por microorganismos. Al no poderse descomponer, la tierra comenzó a cubrirse de árboles muertos, los cuales se fueron amontonando por el peso hasta quedar hundidos y cubiertos de tierra. En la Edad Media, el hombre extraía de las minas grandes cantidades de carbón para su uso en la herrería y otras pequeñas industrias. Posteriormente, fue la principal fuente de energía que ayudó al desarrollo de la era industrial. Por desgracia del planeta, el carbón es el combustible fósil más contaminante, no solo por las toneladas de dióxido de carbono, sino por otras sustancias altamente tóxicas
tóxicas como el mercurio, azufre y hollín que son emitidas a la atmósfera. Esto implica graves consecuencias en la salud y es responsable de la contaminación global, de la lluvia ácida y del desequilibrio ambiental del planeta. Hoy en día se sigue utilizando por su abundancia y porque es más barato extraerlo y procesarlo que otras fuentes de energía limpias y renovables. Bienvenidos una vez más a la sección de visita. El pasado martes 3 de diciembre del presente año se llevó a cabo la presentación de danza folclórica por parte del grupo de ballet folclórico Mellibó, dirigido por el maestro Jesús Vázquez, en punto de las 7 de la tarde en el Teatro Rubén Vizcaíno. Al iniciar la presentación comenzaron con un baile típico baja californiano titulado Fiesta de la Vendimia, el cual se interpretó con las canciones vendimiadoras y Arráncate a la Molienda. El baile de la Fiesta de la Vendimia es una simulación de cómo se cosecha y se hace la uva en vino. El vestuario de este baile, pues, está basado más que nada en las haciendas tipo vaquero y las mujeres con vestido largo de hacienda. Posteriormente, un calabaceado con las canciones Cerro Colorado y Arriendo las Vacas. Los calabaceados son bailes que los vaqueros efectuaban en épocas antiguas en esta zona de México. Más que nada, el calabaceado no solo se practicaba en Baja California, es un estilo de baile muy bronco que se practicaba en casi toda la zona norte. Los sones son propios de las costas y se fueron formando lentamente durante la época colonial a medida que se mezclaban las razas española e indígena, fijándose definitivamente sus caracteres hacia la mitad del siglo XIX. Alacapotín es una canción folclórica, por lo cual no se sabe el nombre de su autor. Puede ser por decisión propia del autor de permanecer anónimo o porque es una canción muy antigua que con el paso de los años se olvidó el nombre del autor. Los jarabes es un género lírico coreográfico que durante varias décadas del siglo XIX constituyó el arquetipo de la música en México. Junto con el aplauso de los espectadores, los sones, fandangos, calabaceados, valses y jarabes fueron parte de lo que se vivió durante la presentación de danza folclórica por parte de los bailarines del grupo de ballet folclórico Mellibó durante el Festival de Fin de Cursos, mes de diciembre, segundo periodo. El día de hoy en Videografía les presentamos un poco de lo que es la vida de el profesor Álvaro Blancarte Osuna, sinaloense y pintor que ha dedicado toda su vida al arte y a la pintura.
nacido en 1934, realizó sus estudios en el Taller de Artes Plásticas de la Universidad de Sinaloa. Realizó en 1971 estudios en artes en España, Inglaterra y Francia. Maestro fundador de la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como el Taller de Artes Plásticas de la Casa de Cultura de Tepepan, Estado de México. Fundador también y maestro del Taller de Artes Plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tecate. Así como maestro fundador de la Escuela de Artes de Tijuana, misma que en su honor nombró a la galería de la escuela con su nombre, la Sala Álvaro Blancarte. Desde 1964 ha realizado exposiciones colectivas e individuales en territorio mexicano y el extranjero. Es seleccionado en el Salón Nacional de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1980 y en la Bienal Dina en 1981. Ha obtenido diferentes premios y galardones a lo largo de su carrera. Obtiene primer lugar en pintura en la Tercera Bienal del Noroeste 1992. De su obra mural destaca América Unida por el Arte, mural colectivo realizado en Panamá en 1993. El mural Medicina Azteca en Gaza, Palestina, 1998. Orígenes en el vestíbulo del Teatro del Centro Cultural Tijuana, Secut, en 1995. Y el mural nombrado La Entrada, ubicado en el andador que une a San Isidro con Tijuana. Recibió por parte del ICBC y Conaculta el reconocimiento al creador emérito y en 2008 recibió el Premio Sinaloa de las Artes. Álvaro Blancarte sin duda ha sido un ejemplo a seguir para las futuras generaciones de muralistas, no solo mexicanos, sino también del extranjero. Cabe destacar que este año celebró su cumpleaños número 85 y por varios años fungió como maestro en UABC Campus Tecate, en la Facultad de Artes. Esto ha sido Videografía, presentando lo más destacado del ciudadano y pintor Álvaro Blancarte Osuna. Esto es todo por mi parte, yo soy Francisco García. Hasta la próxima cápsula, amigos. Muchas gracias por haber estado con nosotros a lo largo de este programa. Nuestro objetivo al tocar este tema es que todos conozcamos mejor nuestros derechos y así poder respetarlos, pero sobre todo hacerlos valer. Así es, Victoria. Es importante evitar el mayor número de injusticias, ya sea hacia nosotros mismos o hacia otros. Pero les recordamos que si quieren que cubramos algún evento en su facultad, deben escribirnos a nuestras redes sociales. Así es, Nicte, y para ello te invitamos a que nos sintonices todos los domingos a la 1:30 p.m. y en su repetición los miércoles a las 11 a.m. por Síntesis TV. Y recuerden, esto es Sensor UABC, temporada 16. ¡Hasta la próxima!